En esta noche tenemos 3 etapas interesantísimas. Me da pena que un par de colegas como la doctora García, que está de servicio, no puede acompañarnos, ni la doctora Elizabeth Encarnación tampoco. Pero lo vamos a grabar como siempre para beneficio de todos y que pudiéramos hacer alguna revisión posterior al encuentro. De inicio, en nuestra primera fase, yo le voy a ceder la palabra a la doctora Melissa Julián para que nos presente su valioso trabajo de un tema muy importante, no solamente para evaluar acretismo, sino también para conocer la utilidad de la aplicación del Doppler en la valoración de la perfusión placentaria y cómo podemos nosotros darnos cuenta de qué deficiencia o insuficiencia, que puede ser sectorial o puede ser global de toda la placenta, pudiera estar ocurriendo en determinadas gestaciones. Ustedes saben que la insuficiencia úteroplacentaria y que se continúa con la deficiencia fetoplacentaria o una deficiente intercambio entre el feto y placenta, puede ocasionar o puede arrastrar la aparición de la restricción del crecimiento intrauterino, ya sea en una etapa temprana, una RCIU temprana, como también puede ser tardía. Y uno de los componentes más importantes de evaluar 100% después de las arterias uterinas es precisamente la placenta. Así que le cedo la palabra a la doctora Julián. Buenas noches. Buenas noches para todos. Es un poco cortita la exposición. Busqué datos en el RUMAC y en realidad no es tan amplio lo que hay sobre acretismo placentario, pero traté de poner lo más importante que encontré. Vamos a hablar del desarrollo de la placenta. El embrión en su fase de desarrollo está rodeado por el amnios y el corion. Las vellosidades cubren toda la superficie del corion hasta alrededor de la semana 8ª de la gestación. Las vellosidades, que son las estructuras básicas de la placenta, se forman inicialmente a la 4ª o 5ª semana de la gestación. Las vellosidades próximas a la decidua capsular degeneran formando lo que es entonces el corion leve. Las vellosidades contiguas a la decidua basal, estas se convierten en el corion frondoso y posteriormente entonces se convierte en la placenta. Correcto. Quiere decir que en esa etapa temprana de la gestación no debemos llamarla placenta. No, exactamente. En las primeras semanas no podemos decir placenta, porque está en ese proceso precisamente. Ya luego, ¿a partir de qué semana, Melissa, tú consideras que ya pudiéramos hablar de placenta? Yo hablo de placenta en mis estudios a partir de las 12 semanas. Correcto, entrando en el segundo trimestre, pues ya tenemos una diferenciación muy acabada y muy fácil de confirmar y corroborar del engrosamiento importante, del aumento de la ecogenicidad del sector donde estaba desarrollando el corion frondoso, lo que dio origen entonces finalmente a esa futura placenta que observamos a partir de las 12 semanas, correcto. Sí. Entonces, el lado materno, consta de la decidua basal, que se abre a grandes cisternas, que son los espacios intervellositarios. El lado fetal de la placenta, consta de la lámina coriónica y de las vellosidades coriónicas. Perfecto. Las vellosidades fetales, estas se encuentran inmersas en la sangre materna, localizadas en los espacios intervellositarios. Las vellosidades de fijación se desarrollan a partir de la placa coriónica. Estas se fijan a la decidua basal y mantienen la placenta en su posición ya hasta el final del embarazo. Y las vellosidades, estas presentan una superficie más o menos de unos 12 a 14 milímetros cúbicos. Muy bien. La próxima, doctora. Ahí está. Entonces, el acretismo placentario o placenta adherente. Esto se define como la inserción anormal de una parte
o de toda la placenta, con una ausencia total o parcial de la decidua basal y anormalidad de la caduca verdadera con penetración de las vellosidades coriales al miometrio. Muy bien, fíjense que hay algo importante. Mirando esta imagen que está aquí capturada, Sí. que lo que más importante hay que abarcar es el lecho vascular y el contorno, esa superficie y contorno de la placenta. Nos interesa mucho abarcarla con la muestra del color. Que no quede fuera la conexión, o mejor dicho, la cara materna de la placenta, la que está Exacto, adherida al miometrio, la que hace contacto directo. la que hace contacto. Sí, porque esos son los componentes que tenemos que verificar si están introduciéndose o están invadiendo los tejidos, especialmente el músculo uterino o la pared vesical en el caso de que sea una placenta de incisión baja o previa, por ejemplo. Y hay otro detalle, que este sistema que ustedes ven aquí no es el Doppler color, ¿verdad que no, Melissa? No, no. ¿Qué es este sistema? Ese es el Doppler de potencia. Este es el Doppler de potencia, el Power Doppler. Exacto, el Power Doppler o Power Angio, que es lo mismo. Doppler de potencia en español. Sí. Hay una diferencia importante entre uno y otro, aunque el Doppler de potencia tiene mayor sensibilidad en la penetración y te deja entrever más rápidamente y más fácilmente pequeñas estructuras vasculares. Pero solamente te da un solo tono de color, como ustedes ven ahí, que es como un color dorado o a veces mostaza. Cuando ustedes vean ese color único, que no es rojo y azul, o azul, rojo y amarillo, cuando muchas veces se ve el aliasing, inmediatamente usted interpreta que ese autor utilizó el Doppler de potencia. Y el Power Doppler, en el Power Doppler no se maneja PRF. No hay forma de cambiar el PRF. Ese es un sistema que se maneja automáticamente. Ahora, cuando yo estoy usando el Doppler color, para yo conseguir mayor captación de flujo presente en la estructura anatómica que yo necesito identificar y estudiar, ¿qué debo yo de hacer? Bajar, disminuir esta parte que dice ahí PRF, el pulso de repetición de la frecuencia, por debajo de 1 kHz. Aquí estaba en 0.3, me parece a mí, algo así. Sí. Según aparece aquí, bastante sensible. Porque si usted aplica un Doppler color sobre la placenta y no se fijó cómo se está manejando su PRF y lo dejó en 1.5, en 1.4, en 1.7, la captación de flujo real no se va a poner en evidencia. Y usted va a estar viendo algo falso ante sus ojos. Me refiero que no es la verdadera hemodinamia de la placenta, no es la verdadera perfusión que existe. Porque usted mantuvo un PRF por encima de 1, elevado. Y repito, para que haya una captación real y efectiva, nunca olviden cuando usemos el Doppler color, disminuir el PRF menor de 1 kHz para poder obtener una perfusión, un flujo verdadero que existe en la placenta. Y si aún estando por debajo de 1, 0.7, 0.8, 0.5, usted observa que está pobre, que está disminuido, esa es la realidad, está hipoperfundida la placenta. Esa es la conclusión que usted tiene que llegar, porque está utilizando parámetros correctos, la técnica está correcta, los valores que están poniendo el PRF está correcto y aún así usted no percibe que la placenta está perfundiendo abundantemente en los sectores donde debe de estar la irrigación. Igualmente, usted cuando usa el PRF en masas, en tumores, por ejemplo, cuando hay angiogénesis o neoformación vascular en una masa, en un tumor de criterio maligno, en la mama, en el hígado, en un testículo, en el vaso, por ejemplo, lo mismo. Tiene que utilizar un PRF menor de 1 para demostrar cómo está la captación de flujo en esa masa o si no existe una neoformación vascular o angiogénesis,
que da un criterio más favorable que cuando usted encuentra que el tumor está sumamente irrigado, sumamente neoformado, vamos a decir así, de vasos. Puede continuar, doctora. Disculpe que le robé esa partecita ahí. No se preocupe. Vamos a continuar con la clasificación. Una imagen explicativa de lo que es la placenta ácreta, la increta y la percreta. Doctora, ¿sí que se dice increta o increta? Increta, acreta y percreta. Ok. Pase la siguiente, que esa... ¿Qué ustedes notan acá? Vamos a ver si alguien puede decirnos. ¿Qué ustedes notan aquí? La cercanía al orificio cervical interno. No. No, ahí, perdón, doctor, ahí lo que se nota, desde el punto de vista que yo pienso y que veo, es que la placenta respeta todavía parte como de la serosa. Correcto. La creta y la increta no invaden la serosa. Más chiquita, redonda. Correcto. Esas son las dos clasificaciones de mejor pronóstico en acretismo placentario. Exacto. Pero ya cuando el tejido placentario invade y supera, puede decirse así, la serosa, entonces ya es la peor de todas. El peor pronóstico es la placenta percreta, que es esta que se ve aquí, como decía el doctor Medina. Muy bien, Fausto. Y la de abajo. Sí. Entonces, la placenta ácreta, esta es aquella placenta que alcanza el miometrio. Como veíamos en la primera, placenta increta es la placenta que ya invade el miometrio en mayor cantidad, en mayor profundidad. Y la placenta percreta, esta es aquella placenta que al menos en parte ya protruye a través de la serosa uterina. Exactamente. Estas imágenes son muy bonitas, estos diagramas. Lo normal es esto, ¿verdad? Ajá, hay una imagen que representa la inserción normal de la placenta. Que esté adosada a su conexión de la pared uterina, de donde se nutre el lecho vascular placentario, la almohadilla placentaria, y ya comenzamos a clasificar cuando veamos esto. Siempre es bueno verlo en dos planos para poder identificar el nivel de penetración que puede tener la placenta en el modo bidimensional primero y luego en ese mismo momento aplicar o mejor dicho activar el Doppler color para darnos cuenta hasta dónde penetra ese tejido placentario y poder entonces clasificar el acretismo con placenta percreta, increta o acreta. Qué interesante este trabajo, me encanta eso. En especial, recuerden no olvidar nunca que en los pacientes que más hay que profundizar la investigación del acretismo placentario es en las cesareadas. Las cesareadas Las anteriores. cesareadas anteriores, especialmente que ya han tenido 3 o más cesáreas. Exacto. Quizás de 2 en adelante, pero la mayoría de las estadísticas se publican con acretismo a partir de 3. 3 o más cesáreas o placentas previas anteriores. También es importante insistir en el tema de la placenta previa, que si tuvo historia anterior de placenta previa o actualmente la presenta, la estadística también nos dice que puede haber mayor incidencia en las pacientes con placenta previa. Muy bien, entonces continuamos con los factores de riesgo. Aunque el acretismo placentario, ya sea increta o percreta, puede aparecer en cualquier gestación. Entre los factores más importantes de riesgo se encuentran lo que acabamos de hablar, la cirugía uterinas previas, placenta previa, aumento no explicado de la alfa-fetoproteína sérica materna, que es una hormona producida por el feto, en el hígado del feto, y el aumento del lactógeno placentario materno, libre de células y también la edad avanzada. Importante eso, sí. Y una mujer sin placenta previa ni antecedentes de cesárea
Esta presenta un riesgo basal de más o menos de un 0,26% para un acretismo placentario. Este riesgo aumenta en mayor proporción con el número de cesáreas previas hasta en un 10%. Las pacientes con 4 aumentan a un 10% en las pacientes que tienen ya 4 o más cesáreas, lo mismo que acabábamos de decir. Las mujeres con placenta previa que tienen un útero sin cicatrices presentan un riesgo más o menos de un 5% de acretismo placentario de manera clínica. Con una placenta previa y una cesárea anterior, el riesgo es más o menos de un 24%. Y el riesgo puede aumentar hasta un 67% con una placenta previa y 4 o más partos por cesárea. Una pregunta, doctor. El término de placenta previa, sin querer y respetar la exposición de la compañera, ¿es un término que se puede utilizar o actualmente solo se utiliza placenta exclusiva, parcial o total? No, bueno, es para la doctora. Vamos a esperar que ella conteste. Bueno, yo he visto muchos ginecólogos que me ponen o ellos describen y a veces me piden que le describa placenta de inserción baja o placenta de inserción adecuada. No sé si ha habido alguna variación en ese término, pero yo siempre lo he manejado como placenta previa. Pero ya los ginecólogos prefieren también placenta normalmente insertada, placenta de inserción baja y ese tipo de expresiones. No sé, doctor, si hay alguna otra clasificación. Doctor, Adelante, Medina. Vamos a escuchar a Medina. no, que yo he visto, por ejemplo, lo que pasa es que la placenta, por ejemplo, previa, es placenta previa, pero tiene, dependiendo de qué comprometido esté el orificio cervical, es que tiene su nombre. Una placenta de inserción baja es una placenta que no ocluye, por ejemplo, el óseo, o sea, te da tiene cierta medida de la placenta al óseo, ¿entiendes? Y dependiendo así del compromiso que tenga con el orificio cervical interno, entonces que se da su nombre, previo oclusivo total, placenta de inserción baja, que es una placenta que uno, por ejemplo, espera que suba, ¿entiendes? Yo he observado, doctor, otra cosa. Interesante comentario. Entonces, doctor Fausto, en base a lo que usted dice, si hay una medida, por favor, con eso. Sí. Yo he observado que a veces le ponen a placenta a embarazo tierno, o sea, en embarazo, por ejemplo, de menos de 20 semanas, placenta previa. Tremendo error, ¿verdad? Pero no es correcto. No, eso es lo que digo, no es correcto, porque uno estima que la placenta migre. Exacto. ¿Entiendes? Migre, pero a veces yo pienso que eso lo ponen por desconocimiento. Así es. Yes. Así es. Vamos a aclarar todo completamente. En la primera etapa del embarazo, nadie puede hablar de placenta previa hasta después de las 24 o 28 semanas. En especial cuando no se ha producido esa fase, como dice el doctor Medina, por lo que hay que esperar que se dé ese proceso. Al inicio de algunas estaciones, hay placentas que están muy próximas al orificio cervical interno. Y hay publicaciones que dicen que toda placenta que esté a menos de 1.5 centímetros del orificio cervical interno se consideran de inserción baja o placentas marginales. Están al margen, pero no llegan a tocar o a ocluir el orificio cervical interno. En esa etapa, lo que se recomienda es vigilar, esperar y dar seguimiento sonográfico a esa placenta, haciendo mediciones de donde termina la placenta, acercándose al orificio y qué distancia hay de esa placenta al OSI, para tú hablar de placenta marginal baja o placenta de inserción baja. Ahora bien,
El diagnóstico de placenta previa se puede dar de manera definitiva, tanto oclusiva total como oclusiva parcial por la ecografía. Ustedes hacen un plano transversal que venga desde la vejiga. Por supuesto, es en una paciente que tenga más de 30 semanas. Estoy hablando del tercer trimestre. Aún sin clínica, aún sin sangrado, déjenme decirles. El sonografista es capaz de diagnosticar una placenta previa mucho antes de que la clínica pueda aparecer. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos, si nos llama la atención lo bajo que desciende la placenta, me coloco en transversal, voy a vejiga y desde la vejiga voy a ir ingresando, recorriendo todo la vagina, el cervix, y ya cuando yo termino cuello, que entro a la cavidad amniótica, toda mi pantalla se me llena de placenta. Lo primero que aparece es el cuerpo placentario y me ocluye todo, absolutamente toda la pantalla me la abarca. Es una placenta oclusiva total. Es una previa oclusiva total. Repito, aunque no haya clínica, en un corte transversal, porque tú estás haciendo cortes de derecha a izquierda en el útero en forma de lonjas. E inmediatamente tú caes sobre la placenta, ya todo lo que te aparece en la pantalla es el elemento placentario. Ahí tú confirmas. Le corroboro al 100%, doctor. Yo he tenido pacientes que no tienen clínica y tienen la paciente oclusiva parcial o total o como Claro. se presente, pero la tienen. Claro. Doctor. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería? Por eso yo creo mucho en el corte transversal más que en el corte longitudinal. Fíjense por qué. Esta imagen que tenemos aquí, esta específicamente, miren la vejiga acá, miren la placenta aquí, prácticamente cayendo sobre el orificio cervical interno. En esa imagen, el longitudinal no es lo ideal de tú saber si es oclusiva total o oclusiva parcial. El plano maravilloso es el transversal, porque cuando ella es oclusiva parcial o está lateralizada, ocluyendo del lado lateral derecho sobre el OSI, entonces tú en la pantalla vas a obtener una parte donde tú ves líquido amniótico y otra parte que ocupa la placenta simultáneamente en la pantalla. O sea, una partecita de líquido amniótico de este lado y del otro lado todo lleno de placenta en ese mismo momento del plano. Y tú dices, ok, no es una oclusiva total porque predomina la oclusión hacia el lado derecho del OSI, hacia el lado derecho de la salida del cuello. Igualmente puede ocurrir que sea oclusiva parcial de predominio hacia el lado lateral izquierdo. Entonces, en ese plano transverso es que tú te puedes concluir sobre si la placenta previa es oclusiva total u oclusiva parcial. Doctor. Sí. Adelante, doctor. Sí, doctor. También una pregunta y un aporte. Una pregunta para usted. ¿Cuál es el mito y qué tan riesgoso es usted abordarla por vía transvaginal si no está sangrando? Pero también yo entiendo, porque lo he usado, que la vía translabial, uno le pone un preservativo al transductor convex y tú puedes abordar y se ve, porque le voy a decir una cosa, a veces cuando el muchacho está metido ahí abajo, que tú no sabes, porque hay placenta que usted no sabe si está previa o no está previa, porque el muchacho está grande y para colmo está cefálico. Entonces, realmente... No importa. No importa, Fausto, porque acuérdate que hay tres elementos anatómicos que te dan en el plano de la valoración. Fíjate cómo es la cosa. En la normalidad, lo primero que se aboca desde que tú entras desde la vejiga, lo primero que tú observas en tu pantalla es la parte fetal, ya sea que esté pélvico o que esté cefálico. Vuelvo y repito, en un corte transversal, si tu onda está cortando así, a medida que tú vas ingresando, y lo primero que se aboca al canal de salida es la cabeza, lo primero que tú vas a ver en pantalla es cabeza, es cráneo, es bóveda craneal. Ahí descartaste inmediatamente la condición de placenta previa. Parte fetal que antecede la imagen placentaria descarta una placenta previa. Ahora,
parte placentaria que antecede la presencia de parte fetal o de líquido es placenta previa oclusiva hasta que se demuestre lo contrario. Por eso yo no te critico si tú tienes buena técnica y delicadeza en poder hacerlo por la vía transvaginal, ratificar o confirmarlo con un endocavitario. No veo ningún tipo de objeción con eso. Es más delicado, hay que hacerlo con mucho cuidado, pero el convex, que profundiza bastante bien, y tú viniendo desde la vejiga, porque esa es la técnica que te estoy comentando. Tú tienes que meterte a vejiga y desde la vejiga ir traspasando canal cervical hasta ingresar al supuesto amnios. Inmediatamente ingresaste y lo primero que viste que llenó toda tu pantalla fue placenta. Eso es placenta oclusiva total. Ahí mismo yo hago el cambio de guía. La puedo confirmar tanto en transversal como también la puedo confirmar así. Mira, esta es una oclusiva total, por ejemplo. Mírala aquí. Es una previa oclusiva total en longitudinal. Pero yo no me pierdo. Yo siempre me hago mi plano transverso, que mi pantalla se me llena solo de placenta desde el inicio de mi ingreso, saliendo del canal cervical. Lo primero que me llena la pantalla es la placenta. Es una oclusiva total. Yo te decía... Y la vía, doctor, ¿usted no ha experimentado con la vía translabial? No, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho porque se me ha facilitado el diagnóstico por las dos vías de procedimiento que hemos comentado, la endocavitaria normal, acercándote con cuidado. Con ¿verdad? cuidado, sí. Con cuidado. Con un transductor bien fino, sobre todo si es fino el transductor. Totalmente, sí. Es un poco delicado ese proceso, pero si tú tienes una buena ventana acústica por la vía suprapúbica, yo prefiero, mira, todas estas son imágenes suprapúbicas, la gran mayoría, mira, todas son suprapúbicas, con un convexo. Esta es endovaginal, me parece a mí. Esta es endovaginal, pero la suprapúbica te da una gran ventana. Te da una gran ventana. No hay que tener miedo para ese diagnóstico haciendo esa técnica, viniendo desde la vejiga, corte transversal. ¿Viste placenta que llenó pantalla como primer elemento al ingresar? Eso es placenta previa oclusiva total. Luego cambias al longitudinal para obtener otro plano, donde tú ves toda esa placenta cayendo, como se ve aquí directamente, ocluyendo todo por delante. Porque mira, tú tienes aquí vejiga, placenta y partes fetales. Eso es placenta previa. Tú debes tener vejiga, cabeza, líquido y placenta. Este es el orden. Esos son los planos que se observan en la normalidad. Pero aquí estamos viendo anormalidades en referencia anatómica de los planos. Adelante, Melissa. Bueno, los hallazgos ecográficos. Dígame. Este tema de los hallazgos ecográficos es muy importante mencionarlos en este momento. Sí, aquí vamos a encontrar una pérdida de la interfase hipoecoica retroplacentaria miometral normal. Eso hace referencia como a ese, yo lo llamaría así, ese pequeño espacio divisorio hipoecoico que se ve entre la placenta y el lecho vascular se desaparece. Se desaparece. Hay un adelgazamiento o interrupción de la serosa uterina subvesicular hipoecoica y pueden haber presencia de masas vocales exofíticas y lagos placentarios numerosos, como se ven ahí en algunas imágenes. Aquí. Ahí, ajá, y en la de ahí del cuadrito pequeño donde están las flechitas. Aquí. Exacto. Y en la de abajo, a la izquierda, ahí están los lagos placentarios bien importantes, que también estos son llamados en forma de queso suizo. Ajá, correcto. Pude leer en algunas. Como en algunas perforaditas. Exacto. Fíjense cómo el Doppler nos muestra la invasión de los vasos que transcurren hacia la pared vesical. Aquí se ve bastante marcado. Aquí también. Es muy importante el uso del Doppler para el diagnóstico. O sea que cuando veamos esto, hay sospecha porque se perdió el lecho vascular, se adelgazó la serosa
se presentan los lagos y entonces encima de eso el Doppler color enciende mostrándonos activamente el proceso. Doctor, Sí, sí, sabes que también, hablando con, siguiendo el comentario de la doctora, sabes que una vez yo tuve una experiencia que nunca la había visto realmente, que vi un marcado afinamiento de la histerografia, que se llama, oh sí. de una cosa que realmente uno ve esa parte gruesa e hipocoica bien, o sea, y bien definida, ¿Qué pero tiempo tenía de la cirugía, de la cesárea? ¿Qué tiempo tenía ella? bueno, no recuerdo realmente, pero ella sí, ella se embarazó rápido. Ella se embarazó rápido, doctor. Incluso, mire, yo llamé, por ejemplo, corroboré con varios compañeros porque es un diagnóstico delicado, o sea, esa área estaba totalmente expuesta prácticamente. Usted sabe que cualquier dolor o cualquier amenaza, que es yo, contracción, podría romper ese cemento ahí. Fue una experiencia bien interesante. Yo no recuerdo el nombre de la paciente, pero mire, si yo voy a ver mañana o en el transcurso de la semana, si consigo las imágenes y se las voy a mandar. Ok. Sí, Sí, mira, normalmente cuando es una cirugía reciente, como usted mencionó, usted puede ver una paciente que se hizo una cesárea hace un mes o días y tú vas a ver una zona edematosa, hipoecogénica, engrosada, el área quirúrgica todavía fresca. Hay otras que te pueden presentar ya después de meses o años algunas zonas de puntiformes calcificadas en las áreas quirúrgicas, como secuelas de calcificación de la cicatriz. Pero hay otras que también te forman queloide, en la raza negra especialmente. Por eso te preguntaba que qué tiempo más o menos tenía ella del proceso, porque muchas veces pueden formarse queloides también en esa zona. Muy bien, Melissa, adelante. Doctor, una pregunta, ¿el queloide de qué cogenicidad se vería? Depende del tiempo, decía, porque si es un queloide que se formó en esa raza, en esa paciente, lo vas a ver siempre, tanto en la etapa temprana como en la etapa tardía. En la etapa temprana va a ser hipoecogénica y en la etapa tardía va a ser hiper, engrosada pero hiperecoica. No, porque mayoría de pacientes que yo he visto con cesárea, que yo puedo decir, mira, tú has tenido cesárea, se ve como esa pequeña incisión, pero nunca le vi, bueno, le he visto hipo, sí es cierto, pero Sí. si es reciente, casi siempre la veo anecoide, perdón, como una línea anecoide. Pudiera ser una zona en el segmento inferior del cervix, ahí en la parte superior. Exacto. Uno puede determinarlo y observarlo. Especialmente, a mí me ha pasado ya por la experiencia de que aún tú no interrogando a la paciente en su historial obstétrico, Exactamente. cuando tú recorres esa área anterior del cuerpo uterino llegando a cuello, aparece la imagen y tú dices, ah, esta paciente tiene cesárea anterior. No te puedo decir cuántas, por supuesto, porque siempre se hace la cicatriz o la herida en el mismo lugar, aproximadamente en el mismo lugar, en el mismo segmento. Pero sí uno puede percatarse de que esa paciente ha tenido cirugías anteriores a ese nivel, especialmente cesáreas. Permiso, doctor, pero eso no hay que reportarlo. No, en ¿Verdad? absoluto, no, en absoluto. No, Ah, porque yo le veo la cesárea todita y yo no reporto nada de eso. sí, no, no se reporta. No, uno lo que cuida es que si es reciente la cesárea no hayan imágenes de absceso, ya sea de pared anterior, tú sabes, que no haya ninguna complicación que acompañe la recuperación. Pero no hay que mencionar nada. Ok, gracias. Bien. Continuamos. Bueno, entonces, como en muchos otros aspectos o áreas de la ecografía obstétrica, resulta bien importante realizar un diagnóstico precoz en el caso de un acretismo placentario. En las mujeres que tienen antecedentes de cesárea, un saco gestacional en la mitad inferior del útero antes de la semana 10 de la gestación,
se puede asociar a acretismo placentario, al igual que los lagos placentarios, pero en el primer trimestre, como hablábamos ahorita de ello, pero ya desde el primer trimestre. Cuando el diagnóstico es incierto o hay hallazgos inespecíficos, puede resultar de ayuda a la resonancia magnética, especialmente cuando la placenta se encuentra posterior sobre una cicatriz uterina previa, tal como puede ser una miomectomía, por ejemplo. Cuando ya es confirmado este diagnóstico, entonces ya resulta algo indispensable realizar la planificación del parto. El diagnóstico preciso también nos permite ayudar a la paciente en la conservación de su útero. Claro. Y evitar hemorragias masivas o bien importantes durante el parto. El diagnóstico, lo principal es sospecharlo y luego de tener la sospecha, entonces interrogar a la paciente con todo lo que ya hemos hablado anteriormente, la cantidad de cesáreas, situaciones que haya presentado en los embarazos anteriores y ese tipo de cosas. Para nosotros resulta de manera primordial o de diagnóstico, de medio diagnóstico inicial, la ecografía. También podemos ayudarnos del Doppler Color, el Power Doppler y, como mencioné ahorita, la resonancia magnética. Correcto. Entonces, aquí en los criterios ecográficos es más o menos lo que hablábamos ahorita de los hallazgos. Eso es lo que nos interesa aprender esta noche en la conclusión de este tema. Importantísimo que nos pongamos bien concentrados en asimilar este contenido final. Sí, aquí nos habla de un adelgazamiento o ausencia menor de 1 milímetro de la zona hipoecoica normal, que es la interfase endometrial en el segmento inferior. Esto es sugestivo de una adherencia anómala, que es el signo de mayor sensibilidad. Hablábamos de los espacios lacunares vasculares, o llamado también queso suizo, una manera de recordarlo. Hay adelgazamiento, irregularidad o disrupción de la interfase vésico-uterina. La imagen que el doctor explicaba ahorita de la placenta que estaba oclusiva total, que se acercaba bastante a la imagen de la vejiga. Hay extensión del tejido placentario a través de la serosa uterina, que es patognomónico del percretismo. Entonces, en la siguiente hay ahí ya varias imágenes referentes a todo lo que hemos estado hablando, la aplicación del Doppler aquí arriba. En la de abajo, ahí se ve ya la que ocupa la serosa, es un acretismo, un percretismo. Muy marcado. Sí, en esta, la imagen más grande, la que tiene una sola imagen. Entonces, en esta de aquí arriba, ahí tiene la aplicación del Doppler Color. Las otras se ven un poquito pequeñas, pero están ahí. Entonces, en los hallazgos de la ecografía Doppler, hay un flujo sanguíneo lagunar difuso a través de toda la placenta. Los conductos vasculares lucen dilatados entre la placenta, la vejiga o el cuello uterino. Hay ausencia del flujo venoso subplacentario normal y demostración de vasos que atraviesan el punto de interrupción placentario miometral. Los hallazgos ecográficos en la escala de grises y de Doppler Color descritos para la placenta adherente también se encuentran presentes, pero de forma más exagerada en las placentas increta y percreta, ya en las dos clasificaciones más de peor pronóstico, más complicadas. Wow, Melissa, vamos a abrir micrófono porque te merece un fuerte aplauso por esta entrega que nos has traído esta noche, de verdad que sí. Yo estoy maravillado. Me alegró mucho porque despertaste muchas inquietudes, muchos comentarios, mucha participación. Así que ese tema como que se quedó aprendido para siempre.
Gracias a Esa era la... Excelente. ¿Cuánto le vamos a poner a ella? Dígame. 200. 1000. ¡Wow! 1000. Sí, Doctor, me encanta eso. Con 1000. Adelante. doctor. Mire, ese tema es tan importante porque ese y todos los temas, pero el desconocimiento de esa entidad puede ser catastrófica. Mami, mira lo que dice Sí, ahí. claro que sí. Puede ser catastrófica. Doctor, mire, yo tengo una pregunta. Espérate un Para momentico, usted. Fausto, que Vuelvo a cepillar. siguiendo la línea tuya, antes de la pregunta, Por la noche y en el hay un día. dato estadístico que nos obliga a nosotros a insistir en el aprendizaje y detección de la placenta, del acretismo placentario en sentido general. Y es que en nuestro país se abusa de las cesáreas. Estamos hablando de más del 60% de las pacientes que van a sala de parto cesareadas. Y esa ya implica que será cesareada de por vida, 2, 3, 4 veces más. Por su... Doctor, y aquí se da una situación, y es que aquí puede haber una paciente que tiene 6 años de una cesárea anterior y tiene un próximo parto y vuelven y le realizan una cesárea. Sí, otro detalle que no lo comparto tampoco. Porque No entiendo. hemos aprendido que una paciente que ya tiene 2 años de intervenida, 3 años, no amerita someterse de manera obligatoria a otra cesárea. No, y la mayoría son pacientes que no presentan ninguna condición de riesgo, tienen un bebé en una presentación Una cefálica, placenta que es fúndica, ¿verdad? De inserción normoinserta. normal. Entonces, el único diagnóstico es, por ejemplo, embarazo de 38 semanas, cesárea anterior. Ujú, correcto. Y tiene la próxima cesárea con 6, 7, 5 años de una cesárea anterior. Esa es otra de las situaciones que ninguno de nosotros compartimos. Me imagino que es así. Vamos a la pregunta de Fausto. A ver. Doctor, bueno, una pregunta, pero una corrección para mí mismo, por si acaso, porque mire, por ejemplo, cuando un producto tiene ya 12 semanas, que es un feto ya, ¿verdad? Sí. Es un feto. Entonces, es correcto uno llamar esbozo placentario, porque usted se le ve ya la placentita, o se lo da como placenta grado 0, Yo se lo doy, tú yo sabes. se lo doy como placenta grado 0 ya en un segundo trimestre. Claro que sí. Claro que sí. Si está por debajo de las 20 semanas, su grado de madurez es 0. Y atendiendo a las características propias de una placenta inmadura, ¿verdad? Que ya lo hemos aprendido. No, pero yo digo, por ejemplo, que el producto tiene 12 semanas que ya es un feto, doctor, porque es un Claro, fetico. claro. Entonces, usted se lo da como esbozo placentario o se lo da como No, placenta. yo no hablo de esbozo, yo me voy directo placenta de inserción anterior, porque ya está definida, ya está el Sí, grosor determinado, su sí. hiperecogenicidad, su vascularidad, ya está totalmente definida. Mire, y otra pregunta, doctor. Por ejemplo, porque a veces me ha pasado, mire, a veces yo he visto placenta. Claro, yo sé que, por ejemplo, cuando tú tienes una placenta que a veces te ocupa tanto la cara anterior, el fondo, y a veces hasta la cara posterior, yo sé que yo he aprendido que tú buscas, por ejemplo, la inserción del cordón. Sí, O sea, tú buscas la inserción donde se inserta el cordón, pero por ejemplo, ese tipo de placenta que realmente a veces me da mucho problema, me ha dado a mí. ¿Cómo usted la describe? ¿Usted la describe? si la placenta predomina en su cara anterior, como tú decías, y se va hasta el fondo, si se va hasta el fondo, esa búsqueda de la inserción del cordón es interesante, es importante. Pero lo que determina La localización. tu descripción placentaria es qué tanto tejido predomina en determinada cara. Por ejemplo, si yo tengo toda la cara anterior tomada y viene quedando finalmente hacia el fondo, es de inserción anterior.
Sí, Va a dar de inserción anterior. Ahora, si está en la cara inferior del útero, en la cara posterior del útero, toda ella, así mismo la va a dar de inserción en cara posterior. Pero los planos longitudinal y transversal son importantes llevarlos a cabo para que tú puedas determinar cuánto predomina, qué tanto ocupa en la zona anterior esa placenta, o si es un poquito nada más en la parte anterior y todo el resto se ocupa en la región fúndica, para entonces tú sí. decir que predomina la mayor parte de la placenta hacia la región fúndica. Oye, Pero es cierto, gracias, hay gracias. placentas que son bastante grandes, Sí, incluso que tienen forma hasta de C o de boomerang. es, exacto, Sí. exacto. Es de acuerdo al predominio del tejido que mayor campo abarque en la cara anterior, en la zona fúndica o en la cara posterior. De ahí va a depender. Muy bien, pues felicitar de nuevo a Melissa, darle las gracias por su tiempo dedicado para nosotros. Yo ahora en esta segunda fase quiero refrescar con esta conferencia que vamos a disfrutar esta noche, en lo que nos queda con el doctor Daniel Cafici, que es un argentino que tiene una vasta experiencia en el tema del Doppler obstétrico, el perfil hemodinámico, y vamos a refrescar un poquito con esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias Antonella por la presentación, muchas gracias a Minray. No es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar en conjunto con esta empresa, que, bueno, saben que aprecio muchísimo a estas empresas que apoyan la educación continua en ultrasonido, a lo que he consagrado gran parte de mi vida. En esta ocasión vamos a hablar de Doppler en obstetricia, como muchas otras veces, hoy prestando especial atención a técnica e indicaciones. Y la técnica la vamos a basar en las guías de ISO que fueron publicadas en el año 2013, donde tuve la oportunidad de participar, y como primicia les cuento que las estamos renovando. El grupo que ven acá en pantalla estamos trabajando en la renovación y de hecho hoy prácticamente tenemos la nueva versión para que salga publicada en breve. Ya hemos terminado de... La ISUOC es la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, traducido al español, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Eso lo pueden ustedes conseguir tanto en español como en inglés accesando a internet. Ponen ISUOC, guías de protocolos o guidelines, si quieren leerlo en el inglés, y obtienen todo lo que se hace paso por paso sistemáticamente para aplicación del Doppler obstétrico. Hacer todas las consideraciones y se está enviando en breve a ISUOC para su publicación. No cambia mayormente, hay algunos detalles que se han agregado que les voy a comentar extraoficialmente. Así que de momento tiene esta del 2013 que está en idioma español en la página de ISUOC y también en la página de SAUM, y como les decía recién, estamos con la actualización en proceso, más precisamente terminada. Lo primero que nos propone la guía es cuál es el alcance de la misma. Todo lo que lleve acá el logo es que está tomado directamente de la guía. Y es el ultrasonido Doppler de la circulación feto-placentaria. No se refiere a otras áreas de ginecología, por ejemplo. Y fíjense que el primer punto que nos lleva a consideración y sobre el que en algún momento tendremos que hablar más en detalle es sobre evitar exposición a niveles elevados de energía en primer trimestre, y para eso ustedes tienen que verificar siempre que el índice térmico que indica la pantalla esté por debajo de 1. No es una guía que da indicaciones, lo que pretende es que todos trabajemos de manera parecida para minimizar errores y optimizar la reproducibilidad, o sea que todos trabajemos de manera similar. Algo importante sobre eso de la potencia es no usar el power en 100%, aunque no se han dado nunca publicaciones referentes al daño biológico molecular usando el ultrasonido, pero se recomienda por el momento que tanto el índice térmico como la potencia o power del equipo
no esté en el 100%. Yo trabajo a un 80%, 85% máximo del power. Debe contar el equipo con Doppler color y espectral y que en la pantalla se pueda ver la frecuencia de repetición de pulsos, la frecuencia del transductor, el índice térmico, el índice mecánico, que pueda contornear las ondas de manera correcta, estimar las velocidades y los índices que habitualmente utilizamos y demostrar los puntos incluidos en el trazado. Acá están viendo en este video algo de lo que les mencioné recién. Acá arriba el índice mecánico y el índice térmico. Y a la derecha la frecuencia del transductor y la frecuencia de repetición de pulsos. Con respecto al Doppler espectral, las condiciones de examen tienen que incluir ausencia de movimientos fetales o respiratorios, contención de la respiración materna de ser necesario. Muchas veces la respiración materna... Eso es muy importante, pedirle colaboración a la madre. Doppler color no es mandatorio, prácticamente todos los territorios se pueden obtener sin Doppler color, salvo la arteria uterina, pero definitivamente va a ayudar a identificar el vaso, a ver la dirección de la sangre y a hacer mejor, más veloz el estudio. ¿Escucharon eso? Es importante que sepamos que en modo bidimensional blanco y negro, con el sistema Doppler pulsado, nosotros pudiéramos obtener cualquier espectro o onda de velocidad de flujo de cualquier territorio, siempre y cuando conozcamos la anatomía, ¿verdad? Como guía de referencia, que sepamos que estamos sobre la verdadera uterina, que estamos sobre la verdadera arteria umbilical, etcétera, en los diferentes territorios vasculares, pero el color nos identifica la presencia de los vasos, las direcciones de los flujos, el calibre, si es una arteria es menor calibre que una vena, etcétera. O sea que sí es muy útil, pero en definitiva tenemos la ventaja hoy en día que la tecnología nos complementa ambos recursos. El ángulo, idealmente un ángulo de 0 grados, sabemos que con ángulo de 10 grados tenemos un error del 2%, con un ángulo de 20 grados un error del 6%, por encima de 20 grados el error aumenta, por lo tanto se debe efectuar la corrección angular o la información del ángulo, por encima de 60 grados no se pueden medir velocidades. Vamos a mostrar ahora un poco lo que hemos hablado recién. El contorno de la imagen. Fíjense que en ocasiones la imagen no queda bien contorneada porque no hemos colocado un buen volumen de muestra, entonces hay zonas que no están tan marcadas y el equipo no las reconoce como el contorno, y en esos casos tenemos que verificar que las velocidades que está marcando el equipo sean correctas con lo que está observándose, que esta sea la velocidad máxima y que esta sea la velocidad mínima. Y como ven en este ejemplo, ustedes tienen que tener siempre la posibilidad de una medición continua o bien una medición limitada, donde yo le coloco las ondas que quiero medir, o bien puedo optar por una medición manual. Si no me gustó el trazado que hizo el equipo, entonces hago una medición manual contorneando correctamente la onda, desde comienzo hasta el final, incluyendo flujo reverso si lo hubiera. Esto es lo que ocurre cuando hay movimientos respiratorios, en este caso movimientos respiratorios muy marcados que pueden dar flujos ausentes o hasta reverso, irregularidad en la onda. Acá los movimientos respiratorios acá abajo no son tan marcados. De todas maneras, se debe exigir una regularidad de todas las ondas. Fíjense, esta onda que ustedes están viendo acá, tanto esta como esta, no son buenas o útiles o correctas para pedirle al equipo cálculos. Miren por qué. La caída diastólica acá, tanto de esta y esta, están simétricas, pero ya esta tercera se fue al piso, luego vuelve y sube, luego vuelve al piso. Entonces, cuando hay movimiento respiratorio o cuando hay circulares del cordón que el bebé moviliza su cuello fuertemente y comprime los vasos, pueden ocurrir este tipo de alteraciones. O sea que cuando obtengamos un trazado espectral irregular con caídas diastólicas diferentes en el mismo cúmulo de picos, ¿verdad? De espectro de imágenes, no son confiables para pedir al equipo cálculos. Tenemos que esperar que el bebé deje de respirar, que suspenda su función respiratoria
en un momento, podemos ir haciendo otras cosas o haciendo Doppler de otros territorios donde no necesariamente el movimiento respiratorio nos provoque este tipo de alteraciones del espectro, o hacemos biometría fetal en lo que se va recuperando el movimiento respiratorio, de forma tal que logremos una captura simétrica en altura de todos los picos obtenidos. No son regulares, no se debe medir. Acá yo medí deliberadamente para que vean lo que no debemos hacer. Yo no puedo presentar este estudio y medir una onda cuando no son todas regulares y iguales unas a la otra. Así que tengo que esperar a tener toda una tira regular para demostrarle a quien recibe el estudio. Pero desde el punto de vista del operador también tengo que ver que estoy en una situación de ausencia de movimiento, donde las ondas, más allá de las ondas que yo presente en la pantalla, tengo que estar viendo que estemos ante una situación de estabilidad de las ondas. Y recién ahí voy a poder medir. Todas las ondas tienen que ser iguales. Con respecto al ángulo de insonación, que es este que se produce entre el haz de ultrasonido y la dirección de la corriente sanguínea, tenemos que lograr que sea lo más cercano a 0 grados. Acá estamos teniendo un ángulo de 9 grados. Y obviamente sabemos que como el ángulo menor varía de 30. La diferencia de frecuencia va a variar según el coseno del ángulo de insonación, ángulos muy abiertos van a responder a un coseno vecino a 0 y por lo tanto la onda va a ser pequeña o inexistente. A medida que vamos cerrando el ángulo, la onda va a ir aumentando, tanto en el espectro como en el color. Y la forma en que hacemos nosotros para mejorar esto es desplazando el transductor para enfrentar a la arteria, como estamos haciendo en este caso, y fíjense cómo ahora esta arteria uterina, que había comenzado con un ángulo más abierto, la tenemos más cerrada, más o menos en unos 20 grados, más que suficiente para la arteria uterina que tiene buenas velocidades. Fíjense cómo cambió de acá a lo que terminamos viendo al final. Con el movimiento del ya transductor. llevamos el transductor a la posición indicada. ¿Qué puede ocurrir si tengo un ángulo inadecuado? Bueno, que por ejemplo, acá estamos entrando en casi 90 grados, lo mismo que acá. Voy a tener ondas erráticas, ausencia de flujo de fin de diástole, y tal vez el operador o quien recibe el estudio, si no está experimentado, va a tomar conductas erróneas en base a estudios erróneos con técnicas defectuosas. ¿Qué pasa cuando tengo que medir velocidades absolutas? Bueno, el equipo asume que siempre estoy trabajando en 0 grados y utiliza como coseno el valor de 1. Si yo no estoy en un ángulo de 0 grados y quiero conocer una velocidad absoluta, por ejemplo, para el diagnóstico de anemia fetal, debo trabajar en 0 grados. Si no trabajo en 0 grados, le voy a tener que informar al equipo el ángulo. Cuando supere los 20 o 30 grados, no superar nunca los 60 grados. Si el propósito de mi medición de velocidad es el Doppler de la arteria cerebral media, la velocidad máxima para anemia, debo trabajar con un ángulo de 0 grados, sin apelar a correcciones. Fíjense cómo cambia. Acá yo estoy midiendo esta arteria uterina, acá arriba y acá abajo, en la misma arteria, en el mismo momento, solo que acá no le estoy informando al equipo con qué ángulo trabajo. El equipo cree que estoy en 0 grados, lo cual no es cierto, y asume que la velocidad entonces es de 80 centímetros por segundo. Acá pasé a trazar el ángulo, le informo al equipo que no estoy trabajando con un ángulo de 0 grados, estoy trabajando con un ángulo de 35 grados. Entonces el equipo corrige, utiliza el coseno de 35 y la velocidad real entonces es de 98 centímetros. Como todas las velocidades, máxima, media y diastólica, van a cambiar de manera simétrica, los índices no se modifican. Entonces, si es para medir índices, no importa estar enviando la corrección angular. Vamos a comenzar con un volumen de muestra amplio y vamos a reducirlo según necesidad. Tener en cuenta que al igual que para el modo B, la frecuencia del transductor la vamos a estar optimizando o variando para optimizar resolución versus penetración. El filtro de pared lo más bajo posible, 50-60 Hz, sé que trabajamos habitualmente en obstetricia con ondas con poca diástole y no tenemos que ocultarlas.
La velocidad de barrido sirve para separar adecuadamente las ondas y la guía, tanto en su versión anterior como en esta versión actual, nos propone que no sean nunca menos de 4 ondas, nunca más de 10 ondas. A mí personalmente me gusta demostrar aproximadamente 6 ciclos u 8 ciclos cardíacos. El PRF, Eso en los equipos aparece con el nombre de sweep velocity, velocidad de barrido, sweep. Se escribe SWEP, sweep. Ustedes lo buscan en el menú cuando están en tiempo real. Si el trazado va pasando muy rápido, entran a menú, buscan la palabra velocidad de barrido en español o sweep velocity, y le dan ahí, lo escogen y con la perilla del menú van disminuyendo de fast a media o a low. Y dependiendo de si lo ponen lento, si lo ponen medio o si lo ponen rápido, se van a obtener cantidad de ciclos o de picos en la pantalla. acorde a la frecuencia de repetición de pulsos, va a depender del vaso que tenga que estudiar. Los vasos con más velocidad voy a tener que subirlo, con menos velocidad lo voy a tener que bajar, pero para que todos trabajemos igual, entonces vamos a lograr ondas que ocupen el 75% de la pantalla. Ya tenemos dos grandes reparos importantes en la guía, en esta versión y en la próxima que viene, que tenemos que trabajar con 6 a 8 ondas, o más exactamente, no menos de 4, no más de 10, y con una altura de onda del 75% de la pantalla. Acá les estoy demostrando el volumen de muestra. Comenzamos con un volumen de muestra amplio y luego lo achicamos a un valor como este. Para que ingrese al interior del vaso. Sin incluir las paredes, sin estar solamente rescatando el flujo central. Evitamos el filtro, porque nos va a borrar las velocidades diastólicas y vamos a poder asumir erróneamente que estamos con un flujo ausente diástole, y esto es artificial, lo hemos creado nosotros colocando el filtro. Sobre todo si el filtro nos va a eliminar la diástole. En este caso hay una banda de filtro, como pueden ustedes ver acá abajo, pero no me elimina la diástole, me permite medir correctamente. Y acá estamos poniendo un ejemplo de una onda correctamente evaluada, pero si yo ahora le agrego filtro, fíjense que acá tiene un valor de filtro de 1, ahora el valor de filtro es de 3 y me borró velocidades. Como les dije recién, en este caso no llega a alterar la onda porque la diástole permanece. Si le hubiese puesto un poco más de filtro, me hubiese borrado toda la diástole. La velocidad de barrido, les dije recién, la optimizamos para tener no menos de 4, no más de 10 ondas. Acá hay demasiadas ondas, habitualmente esto aparece desparejo, la madre en ese lapso se movió, respiró. Es muy poco probable que ustedes puedan demostrar este número de ondas que sean todas parejas. Realmente no es ninguna técnica especial, lo que les muestro fue fortuna, que la madre no experimentó movimientos en ese lapso. Y acá la forma correcta de presentarla con respecto a la número de ondas, pero esto es, como van a ver ahora, una altura inadecuada. Tiene que ser más alta la onda, para que todos trabajemos igual y para que en cierta forma me certifique que estamos haciendo correctos ajustes en el equipo. ¿Quién se acuerda cómo se aumentan los tamaños de la onda en cuanto a ese tema que le estaba hablando, que el pico de la onda se ve bajito? ¿Cómo en tiempo real cómo yo logro subiendo y bajando la línea de base? Con el PRF. Con el PRF, Mabel. Sí, Okay. con el PRF, porque la línea de base te lo va a cambiar de lugar, de localización, pero se va a mantener la altura de los picos. Ahora, si tú estás inflando un vaso cualquiera y te sale un trazado de onda chiquitico, así como se ve aquí en este cuadrito de abajo que yo estoy abriendo, se ve pequeñita en tiempo real, lo único que tienes que hacer es manipular tu PRF o tu escala. Un equipo se llama escala, pero es la misma cosa, es pulso de repetición de la frecuencia. Y también depende de dónde estemos enfocando la muestra, que sea en una zona de aliasis. Sí, por ejemplo. Que si no hay aliasis no vamos a tener una onda buena. Sí, si te da un aliasing como este, por ejemplo, aquí,
Con el PRF y la línea de base también tú puedes resolverlo. Primero, tú primero vas disminuyendo la línea de base para que entre, como entró aquí, ¿la ves? Mira cómo estaba en aliasing, el corte no se completó el pico sistólico. Ahí el equipo no puede hacer cálculo correcto. Fíjate que la parte del pico se ve abajo, está incompleto arriba, está cortada. Eso se llama el fenómeno de aliasing en el espectro Doppler pulsado. Y el aliasing en el Doppler de color es este color amarillo que vemos aquí. O sea que existe aliasing en el Doppler color y también podemos tener aliasing en la obtención de los trazados. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? ¿Qué lo voy a explicar ahora? Disminuyendo la línea de base, pero si mi línea de base llegó a su tope mínimo o máximo, y el pico no se completa, entonces recurro al uso del PRF o al uso de la escala de velocidad, que es lo mismo, para yo poder lograr ese objetivo. La frecuencia de repetición de pulsos las vamos a manejar de forma tal de no tener una onda con tanta diferencia de frecuencia como esta que me genera lo que conocemos como aliasing, y la vamos a ir modificando, aumentando la frecuencia de repetición de pulsos y disminuyendo luego la línea de base, como vamos a ver acá a la derecha, donde tenemos aliasing, vamos aumentando la frecuencia de repetición de pulsos hasta lograr una altura del 75%, como les dije. Excelente. Y esta es la presentación. Qué rápido lo pasó eso. Vamos a verlo de nuevo. Porque son cosas que debemos de ir asimilando. Cuando tengamos el problema en tiempo real, saber cómo afrontarlo, cómo manipular los parámetros, los elementos y cuáles son los que voy a manipular. Me certifique que estamos haciendo correctos ajustes en el equipo. La frecuencia de repetición de pulsos las vamos a manejar de forma tal de no tener una onda con tanta diferencia de frecuencia como esta que me genera lo que conocemos como aliasing, y la vamos a ir modificando, aumentando la frecuencia de repetición de pulsos y disminuyendo luego la línea de base, como vamos a ver acá a la derecha, donde tenemos aliasing, vamos aumentando la frecuencia de repetición de pulsos hasta lograr una altura del 75%, como les dije recién. Y esta es la presentación que tenemos que tener. Con respecto a lo espectral, que es lo que estamos viendo, entonces acá están viendo 6 ondas media, perfecto, y una altura del 75% de la pantalla. Adicionalmente, en el color, algunos detalles que les voy a comentar más adelante, una caja que esté limitada solamente al área de estudio, no tengo una caja tomando todo el sector, que me va a entorpecer temporal, un ángulo adecuado y una buena magnificación de la imagen. Esto es lo que debemos presentar. Cuando ustedes presentan un estudio así, le da seguridad al obstetra que está recibiendo el estudio. Se recomienda en la guía efectuar 2 registros y si la discrepancia es mayor al 10%, efectuar un tercero. En realidad, agreguemos a esto que privilegiar registros de buena calidad. No voy a tomar un segundo de mala calidad o un tercero de mala calidad. Si el primero fue de mala calidad, no me sirve, no lo tomo en consideración. Si tengo 2 o 3 registros de buena calidad que divergen un poco, bueno, habitualmente nos guiamos un poco también por las circunstancias clínicas. Actualizar en tiempo real, trabajamos mucho con el sonido, a veces mirando relativamente la pantalla y el sonido neto les da la idea de que están bien ubicados en el vaso. La recomendación de no invertir la presentación en pantalla rige sobre todo para el ecodoppler cardíaco, donde la dirección de los flujos suele ser de importancia. Pero, de todas maneras, para el operador experimentado, se va a guiar de la barra color y del signo menos, que acá se ve muy chiquitito, pero está, acá hay un signo menos, acá hay otro signo menos. La barra color me dice que lo que está acá rojo se está acercando. Si esto estuviese invertido, el azul estaría arriba. El signo negativo me dice que el negativo está acá, y que esto, como está en positivo, es lo que se acerca. O sea, el espectro en este caso está invertido. Él decía que la inversión del espectro es peligroso en cardiología, en ecocardiografía, porque si una paciente tiene una regurgitación valvular y yo altero la posición o la inversión del espectro, lo puedo poner normal cuando realmente está haciendo un flujo de regurgitación o de retorno. Pero en estos menesteres del Doppler obstétrico,
Lo ideal, a nosotros nos gusta ver el espectro positivo. Con respecto al Doppler color, tiene más intensidad que el espectral, por lo tanto, tener cuidado de que no se modifique el índice térmico. Hay que limitar la ventana a la región de interés, se los dije recién, no tener una ventana muy amplia. Podemos empezar con una ventana amplia para capturar bien la zona, para tener un panorama de lo que estoy estudiando, pero luego la voy a cerrar acorde a lo que esté buscando en el vaso. La frecuencia de repetición de pulsos, PRF, escala, la voy a ajustar para tener un color que me esté demostrando la velocidad que realmente hay en el vaso. Vamos a ajustar también la ganancia color, el filtro, ubicar correctamente un buen ángulo de insolación y, como les dije al principio, verificar cambios en el índice térmico sobre todo. Acá tenemos una imagen que les quema la vista y que se debe en este caso a una frecuencia de repetición de pulsos muy baja que voy a ir modificando, voy a ir aumentando hasta que desaparezca todo ese aliasing color. Va a haber zonas con más aliasing o que no voy a poder evitar porque hay diferencias de ángulos acá. Acá voy a tener más virajes de frecuencia que acá porque tengo un ángulo más cerrado. Pero finalmente cuando congele la imagen me va a dar un panorama bastante claro de las diferentes frecuencias que pueda tener en estos vasos. Con respecto a la ventana color, acá estoy tomando una ventana muy grande y acá una ventana más chiquita. Fíjense que parece ser más lento acá. Si uno contara los latidos, acá contaría menos latidos que acá, porque en realidad no está reflejando los latidos, es la tasa de actualización de imagen, es la resolución temporal. Una ventana grande me enlentece la resolución temporal, el número de cuadros que ocurren por segundo. Por lo tanto, una vez que yo tengo el vaso, si fuese este, lo puedo cerrar más todavía la caja color. En ocasiones lo que va a estar ocurriendo, que esta imagen que me quema la vista, que está como saturada, no está dado por el PRF, sino que está dado por la ganancia. Por la ganancia del color excesiva. Acá corregimos la ganancia. Fíjense que el PRF 4,5 kHz no cambió. Lo que cambió es que bajamos la ganancia color de 86 a 63.4. En general uno primero corrige la frecuencia de repetición de pulsos o PRF, porque es lo que puede variar según la velocidad de un vaso. La ganancia, si no la hemos tocado, nosotros, no va a cambiar, debido a que el vaso sea tenga mayor o menor velocidad. Así que habitualmente corregimos primero la ganancia, luego corregimos primero la escala o PRF y luego el color. Para el Doppler de energía y Doppler de energía bidireccional, saben que no trabaja con diferencias de frecuencia, sino que trabaja con amplitud. Y que nos permite visualizar mejor velocidades bajas. Tiene más sensibilidad para flujos de menos velocidad. Si bien el ángulo de insolación acá tiene menos efecto, lo tenemos que optimizar. No hay aliasing, pero un PRF inadecuado puede producir ruidos y artefactos, por lo tanto también tenemos que tenerlo bien ajustado, optimizar la ganancia, básicamente tener los mismos recaudos que para el color. Lo que es importante acá es tener una persistencia, que es cuánto permanece la sobreimposición color sobre el modo B, no muy elevada, porque es como que nos va a quedar la información del cuadro anterior, nos puede dar imágenes falsas. La persistencia es útil cuando uno quiere ver un mapa color, cuando quiere ver la vascularización en un riñón, la vascularización en un ovario, la vascularización en una tumoración, para ver el panorama de color que hay. Pero no así para ver un vaso en particular. Bien, estas son la primera parte de la guía que se refiere a los aspectos generales de cómo manejar una onda. La segunda parte de la guía se refiere a cómo conseguir la onda de los 4 principales vasos que vamos a evaluar, que son las arterias uterinas, la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ducto venoso. A esta técnica publicada en las normas, le he sumado algo de la experiencia personal para darles tal vez algún tip que los pueda ayudar, y le he sumado 2 palabras sobre la fisiopatología y la aplicación de cada territorio. Muy resumido, porque no podemos dar un curso de Doppler en 45 minutos, pero que les va a servir para dar un panorama de qué es lo que estamos
utilizando. Comencemos por la técnica para evaluar la onda de arterias uterinas. Ustedes saben que las arterias uterinas las podemos ver en el primer trimestre o en el segundo y tercer trimestre. Tienen su utilidad a lo largo de todo el embarazo, a veces para motivos distintos, pero tienen utilidad durante todo el embarazo. En el primer trimestre las podemos registrar por vía transabdominal o por vía transvaginal. La vía transabdominal son parecidas, básicamente los podríamos resumir con lo mismo, tanto la abdominal como la vaginal. Tengo que identificar el cuello del útero para luego desplazarnos hacia un lado, identificar el plexo paracervical, activamos el color, vemos la arteria uterina en el trayecto ascendente y la medimos antes de que emerja alguna arcuata, si es que lo estoy viendo. Y acá vamos a la imagen con Doppler transabdominal, la vejiga, máximo esto, la podemos hacer un poco más, y fíjense que nos desplazamos a un costado y enseguida podemos ver y seguir la arteria uterina. De hecho, la estoy siguiendo un poco para ver cuál es el mejor ángulo, y acá tengo mucho mejor ángulo que el que tenía acá. Entonces, fíjense, tengo la caja bien todo el cerradita, reborde del útero, acorde al punto que estoy queriendo tener. Voy a poder entrar en este sitio. A mí me hubiese gustado en este momento que como guía de referencia él mostrara el paralelismo de las arterias ilíacas, de los vasos ilíacos internos, arteria y vena, que a partir de allí entonces vemos el ascenso perpendicular de la arteria uterina sobre todo el reborde del segmento inferior del útero. De esa manera usted se percata de que no está sobre la ilíaca, sino que es precisamente la uterina. Con un muy buen ángulo. Por vía transvaginal también coloco el transductor en fondo del saco anterior, identifico el cuello y me voy a un lado o al otro a ver el plexo vascular paracervical, activo el color. Pueden tener el color activado desde el principio. El primer trimestre es tan poquita la diferencia que tienen, la distancia que tienen entre el cuello en su eje medio y con el plexo vascular paracervical, que pueden tener el transductor ya con color y desplazarse. Enseguida va a aparecer la arteria uterina. Activan el color, entonces identifican la arteria uterina en trayecto ascendente, la miden nuevamente antes de que emerja alguna arcuata. El principal recaudo que tenemos que tener cuando hacemos uterinas en cualquier trimestre es no confundir el flujo con el de una arteria arcuata. Y en el primer trimestre tenemos una facilidad adicional, que es que la velocidad nos va a diferenciar un poco una arteria uterina de una arteria arcuata o una cervicovaginal. Enseguida vamos a eso. Les muestro primero el ejemplo. Estamos ahora en primer trimestre, vía transvaginal, identifico el cervix, yo voy a prender el color de entrada. Este es el cuello. Y me lateralizo. Y fíjense que muy rápidamente va a aparecer la arteria uterina, habitualmente por vía transvaginal, con un ángulo adecuado. Y paso a medir acá la arteria uterina. Sea cual sea la vía que he elegido para medir la arteria uterina en el primer trimestre, voy a hacer un registro espectral con las guías que vimos recién, no menos de 4, no más de 10 ondas, altura del 75% de la pantalla, volumen de muestra, según lo que propone la Fundación de Medicina Fetal de Londres, 2 milímetros máximo. Aproximadamente un ángulo menor a 30 grados, porque voy a tener que ver velocidades, entonces no tengo que tener mucho error en la velocidad. Y la velocidad tiene que ser mayor a 50 centímetros por segundo, es lo que les decía recién. Eso me va a permitir diferenciar que estoy en una arteria arcuata, en una arteria uterina y no en una arcuata o una cervicovaginal. Básicamente el mayor de 50 yo lo llevo a 60. Exijo a mis uterinas que tengan por lo menos 60 centímetros por segundo. Recuerden que si ustedes están entrando con un ángulo muy abierto, van a obtener una velocidad menor que no es real. O sea, van a tener que llevar el ángulo a, en lo posible, 20 grados o menos, donde ya no haya necesidad de corregir, o corregir e informar el ángulo al equipo para que se pueda estimar correctamente la velocidad. Y finalmente, la metodología de trabajo actual es con el promedio de ambas uterinas. No es solamente la derecha, no es solamente la izquierda, no me interesa. El índice de pulsatilidad de las dos. El segundo trimestre y el tercer trimestre, el valor aislado de cada uterina, sino que me interesa el promedio. Y esto es la forma de onda de velocidad de flujo
de una arteria uterina en el primer trimestre, antes de que se complete la segunda oleada de invasión trofoblástica, donde tenemos un patrón de elevada sístole, baja diástole, lo cual genera un alto índice de pulsatilidad y la presencia Una del muestra notch. protodiastólica. Vamos al segundo trimestre, y segundo trimestre podríamos agregar tercer trimestre, con la diferencia que en segundo trimestre podemos usar la vía abdominal y la vía vaginal, mientras que en tercer trimestre habitualmente no usamos ya la vía vaginal porque es menos confortable para la paciente y no tenemos la necesidad. En segundo trimestre la necesidad puede surgir porque aprovechamos para medir la longitud cervical. Entonces, la guía nos propone una sistemática un poco distinta a la que yo uso, pero totalmente válida, de ubicar el cuadrante, el transductor en el cuadrante lateral inferior del abdomen en plano parasagital, o sea, paralelo al ombligo, paralelo a la línea media de la madre. Esto cambió con respecto, les estoy dando la versión actual de la guía. En la guía que ustedes van a leer, que está todavía publicada, agregaba un angulado medialmente, con una angulación del transductor, que es algo que yo sigo utilizando. El volumen de muestra poquito después del cruce o antes de que emerja la arcuata. Esto es para que todos midamos parecido, pero en realidad no hay diferencias de velocidad antes o después del cruce, ni de resistencia importante que puedan generar algún cambio de conducta clínica. Pero lo que sí es importante, lo dije hace un ratito, es identificar la arteria arcuata. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos sobre eso. Optimicen el ángulo de insonación, miden el IP de cada arteria uterina y calculan el promedio. Y acá tienen en 3 pasos lo que yo hago. La guía nos propone que el transductor, así como está en esta línea media, sea desplazado hacia derecha o hacia izquierda en esta misma posición. Ustedes pueden alcanzar la uterina de esa manera. Yo prefiero hacer esta angulación, y que es una angulación que va a ser de más o menos 45 grados, más o menos, según cómo vaya creciendo el útero. Entonces, creo que cuando tenemos un útero como en este caso, de tercer trimestre, hay que irse a flanco prácticamente. Hay una angulación. Para seguir la unión íntico-cervical va a estar angulada. Lógicamente que cuando estemos en semana 18, 20, tal vez no haga falta esta angulación. Entonces, la suma de maniobras que hago, perdón, es la que está ahí resumiendo acá abajo. Desde la línea media, roto un poco el transductor y luego lo desplazo. Y paralelamente estoy viendo en la pantalla lo que les voy a mostrar en esta diapositiva, en este video. Ahí estoy llegando al borde del útero, desplazándome, ya estoy viendo trampita, estoy viendo acá la ilíaca externa, pero coloco el color y voy a ver el cruce de la arteria ilíaca externa, que es una arteria de más grosor y más pulsátil, con la arteria uterina que está acá. Él dice ilíaca externa y es interna. Y lo que voy a hacer a continuación, fíjense que si yo midiera acá, estaría entrando con un ángulo de prácticamente 90 grados. Como es una arteria de mucha velocidad, voy a tener flujo, pero seguramente voy a tener un flujo bilateral, sucio, entonces, y no muy lindo de presentar. Tiene que angular con el voy transductor. desplazando mi transductor para enfrentarme con la arteria y voy a mejorar el ángulo para ingresar antes de tomar el espectro. Ahí sigo teniendo la ilíaca externa, bien pulsátil, cambia de rojo a azul, y la arteria uterina cruzando acá. Vamos a acelerar un poquito el video. Ahora voy a aumentar el PRF, subir el PRF para quitar el aliasing. Me reposicioné si se movió la paciente o me moví yo, hasta ir logrando la cantidad de ondas que quiero con la altura que quiero. Y miren lo que les decía recién con respecto a medir después del cruce. Si yo les colocara esta imagen, creo que la dan por una arteria uterina perfecta con el cruce con la ilíaca externa. Sin embargo, miren en el video lo que ocurre, cuando me desplazo un poco, esta es una maniobra que hago siempre, ir a seguir la uterina, para ver que realmente sea la uterina. Entonces ahora acá veo que aparece otro vaso. Y realmente todos pensarán que esta es la arcuata,
porque la ven de menos calibre. Recuerden que el calibre también lo van a ver más ostensible o menos ostensible según el ángulo, o sea que definitivamente este vaso, que estoy trabajándolo con un ángulo más cerrado, va a tener mayor calibre y mayor viraje de frecuencia que esta, y eso no quiere decir necesariamente que esta sea la arcuata y esta la uterina. Vamos hacia abajo. En tal caso lo que van a tener que hacer a veces es medir a ver cuál es cuál, pero para evitar esa medición es lo que proponemos en la guía, de directamente medir antes del cruce. Entonces mido acá que realmente es una uterina, no me importa si era esta la uterina o era esta. Como van a ver, la uterina era esta y no la que estábamos viendo originalmente. Como sé que era esta, ¿por qué medí acá el tronco de la uterina y luego este vaso, perdón, esta es la uterina, y luego medí la arcuata acá? Fíjense cómo tiene menor resistencia y menor velocidad. Y para que vean que esto pasa muy seguido y que es muy importante que ustedes sigan el vaso a ver si es nuevamente esta arteria uterina bifurcándose acá, más que bifurcándose, perdón, arrojando una arcuata. En estos casos vamos a medir acá abajo, antes del cruce, antes de que se origine la arcuata. La vía transvaginal en segundo trimestre no difiere de la de primer trimestre. Vaciamos la vejiga, transductor en el fondo del saco lateral, y me voy para un lado o para otro, tomo los IP de cada una y calculo el promedio. Segundo trimestre, vía transvaginal, cuello, y me voy a desplazar hacia un lado o hacia otro. Les dije que íbamos a agregar la fisiopatología de cada uno en 2 palabras y la indicación. La fisiopatología en 2 palabras de las arterias uterinas consiste en la invasión trofoblástica que ocurre en el primer trimestre. Una arteria que sufre la primera y la segunda oleada de invasión trofoblástica transforma su patrón de elevada resistencia en un patrón de baja resistencia. Y esto es el principio que nos sirve para utilizar a las arterias uterinas con 2 aplicaciones fundamentales: tamizaje de preeclampsia, por un lado, combinado con otros marcadores, y diagnóstico de restricción de crecimiento por el otro. Son las 2 aplicaciones. Vamos a la arteria umbilical y identificamos el cordón umbilical, idealmente en sector libre, pero en ocasiones, y está explícito en la guía, por ejemplo, un embarazo múltiple, o cuando tenemos que seguir longitudinalmente el vaso para ver cómo evoluciona, vamos a ver algún sitio más determinado. Y tal vez ahí vayamos a medir ni bien sale el vaso del abdomen fetal, o inclusive cuando llega a la placenta. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Hay tablas elaboradas a ambos lados de la vejiga, a la salida del cordón, en cordón libre y llegando a la placenta, con lo cual ustedes podrán medir en el sitio que quieran de ser necesario. La mayoría de las tablas que ustedes tienen al alcance son las de cordón libre, por lo tanto, si es posible, miden en cordón libre. Acá vamos a ver la técnica rápidamente. Observamos el cordón, podríamos no usar color, acá yo asumo que esta es una zona de buen ángulo, el color me va a ayudar a buscar el ángulo, pero era ese como les dije. Entonces ahora tengo una caja cerrada, magnifico la imagen y cierro la caja. Ahí cerré la caja, tengo una imagen bien magnificada, voy al vaso, ángulo bien cerrado, y voy ahora a recibir el espectro, que como siempre lo voy a ir adecuando a lo que habíamos solicitado, que era 4 a 10 ondas y con una altura del 75% de la pantalla. Los 4 puntos de medición a nivel paravesical, en la salida del abdomen, en cordón libre o a nivel de la placenta. Y la metodología correcta, como les dije recién. Fisiopatología de la arteria umbilical refleja la suficiencia vascular placentaria, pero recién cuando la placenta perdió más del 30%. Cuando la placenta perdió menos del 30%, la arteria umbilical no supera el percentil 95. Cuando perdió entre el 30 y el 60, sí va a mostrar índices elevados. Y un daño placentario mayor de 60, sí. Va a tener flujo ausente o reverso. O sea que fíjense que es importante traducir estos trazados, que cuando estemos obteniendo una umbilical todavía con una IP y una IR adecuada, en parámetros de percentil normal, pues le damos seguimiento a ese bebé. Si no hay ningún otro parámetro alterado,
todavía el nivel de deterioro no es importante hasta tanto no veamos un trazado como este o finalmente ya como este, que es mucho más grave en el deterioro placentario, que implicaría más del 60% de daño y ya aquí una insuficiencia total de la placenta que implica que el feto se va o ya está metido en una RCIU. La aplicación de estos de la arteria umbilical va a ser para la restricción de crecimiento intraútero, el diagnóstico, el seguimiento y la conducta. Está todo muy sintetizado, pero bueno, de paso los invito al próximo webinar de Minray, en el cual vamos a hablar de Doppler de arteria en la restricción de crecimiento. Vamos a la arteria cerebral media. La técnica consiste en identificar este plano que incluye los pedúnculos cerebrales, el quiasma óptico y las alas del efenoides. Quiero volver a esa imagen. Miren, lo primero es anatómicamente ubicar la posición anatómica del polígono de Willis. Si hacemos un plano de la bóveda, un corte de la bóveda craneal, e identificamos los tálamos y sus vectores, hacia dónde señala el vector de los tálamos, e identificamos el pedúnculo, el cerebelo, etcétera, y nos damos cuenta que esta es fosa posterior, pues entonces vamos a rebuscar el polígono de Willis por delante de los tálamos, bordeando el quiasma óptico en dirección hacia el hueso frontal, en la zona media, pero hacia el hueso frontal. Me refiero por delante de los tálamos, entre el cavum septum y los tálamos está el polígono de Willis. Otro detalle interesante sería recordar que mientras mejor yo manipule el PRF, mayor sensibilidad de captación de flujo voy a tener en el polígono. Fíjense que en esa captura que hice ahora, que frisé la pantalla, se ve pobre, pero cuando él lo tenía, ahí se ve bastante, ahí bastante recogido, porque ya hay un PRF más controlado que le da mayor sensibilidad de captación, donde yo puedo ver en rojo la de arriba, la proximal, cuyo flujo se aproxima hacia el haz del ultrasonido, hacia la entrada de la onda, y en azul la de abajo, porque este flujo se aleja de la onda ultrasónica, pero ambas son cerebrales medias que se originan o parten o surgen de la rama carótida interna, de ahí que nacen. Entonces, la cerebral media tiene dos segmentos, un segmento proximal y un segmento 2 que es el distal. ¿Dónde coloco la muestra? En el segmento proximal, ya sea de esta o ya sea de esta, para poder lograr una captación de flujo correcta en el espectro del Doppler pulsado. Consiste en identificar este plano que incluye los pedúnculos cerebrales, el quiasma óptico y las alas del efenoides. Y es más o menos lo que está puesto acá en las normas. Importante, resalto lo más importante, medir en el tercio proximal. En las nuevas guías colocamos una imagen muy detallada donde está el tercio proximal, el segmento distal, proximal, todas las arterias identificadas para que sea más fácil visualizar el lugar. Ángulo cerrado, no apretar la calota, porque sobre todo el segundo trimestre es bastante compresible, va a comprimir la arteria y va a hacer desaparecer velocidades diastónicas. Ya hay muchas publicaciones, sobre todo en el doctor Figueras, que muestran que hay una reproducibilidad interobservador moderada. Por lo tanto, es aconsejable realizar múltiples mediciones. Acá les voy a mostrar el plano correcto. Si vamos bajando de un plano axial alto, vamos a pasar por un plano transtalámico y transventricular, donde vemos el cavum, hasta llegar al plano que dije recién, los tálamos, el vector, occipital. Entonces el polígono está aquí. Se ve ahí el polígono de Willis, y si prendemos el color, vamos a tener representado cerebral media, del quiasma, cerebral media. Se arma el polígono. Aquí está el quiasma óptico. Sobre el ala mayor, sobre las alas del efenoide. La arteria cerebral anterior, segmento proximal, posterior, cerebral posterior bordeando los pedúnculos
primera porción de la cerebral media, segunda porción de la cerebral media, bifurcación de la cerebral media. ¿Qué me muestra el Doppler de la cerebral media? La redistribución circulatoria que opera en un feto en respuesta a la hipoxia. Un feto en hipoxia va a vasodilatar muchos territorios: cerebral, miocárdico, esplénico, Renal. suprarrenal y hepático. Todos esos territorios se pueden evidenciar, sí, se han evidenciado y están reportados en las publicaciones, sí, pero son difíciles. El más sencillo, el más estudiado es el cerebral, y dentro de los vasos cerebrales, de momento el más estudiado es la arteria cerebral media, que va a modificar su patrón de una alta resistencia a una baja resistencia. O sea, lo normal que se debe de obtener es esto: alta resistencia es lo normal, donde no hay vasodilatación, donde no hay hipoxemia. Va a vasodilatar muchos territorios: cerebral, miocárdico, esplénico, suprarrenal y hepático. Todos esos territorios se pueden evidenciar, sí, se han evidenciado y están reportados en las publicaciones, sí, pero son difíciles. El más sencillo, el más estudiado es el cerebral, y dentro de los vasos cerebrales, de momento el más estudiado es la arteria cerebral media, que va a modificar su patrón de una alta resistencia a una baja resistencia. Esa sería patológica. ¿Para qué nos sirve la evaluación de la arteria cerebral media? Para el seguimiento de la restricción de crecimiento intraútero, sobre todo la versión tardía y la detección de anemia fetal. Hay dos tipos de restricciones de crecimiento intrauterino, que es la temprana, la RCIU temprana, que se presenta antes de las 24 o 28 semanas, y tiene peor pronóstico esa. Tiene efectos deleterios y tiene efectos muy graves en el desarrollo cognitivo y motor, si acaso sobrevive el producto. Tiene mayor incidencia de mortalidad también, la RCIU temprana. Y la RCIU tardía, que es cuando ya el bebé está pasando de prematuro temprano a prematuro tardío, ya pasando las 35, 36 semanas, y ahí se mete en una RCIU, pero que tiene un mejor pronóstico y un mayor nivel de sobrevivencia también. La nueva guía incorpora unas palabras sobre la relación cerebro-placentaria o umbilico-cerebral, que son lo mismo según qué es lo que vaya en el numerador y qué vaya en el denominador, pero sin confundirlos. La que utilizamos habitualmente, que ustedes están habituados a escuchar, es la relación cerebro-placentario, que es el cociente entre el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, que debemos calcular, obviamente, utilizando la técnica que les acabo de contar para la umbilical y para la cerebral media. ¿Qué es la fisiopatología de la arteria, de la relación cerebro-umbilical? Bueno, que en una placenta normal como esta, ambas van a estar con índices normales, o sea, la cerebral media con un índice elevado, la umbilical con un índice bajo, el cociente va a ser elevado. Ahora, en la medida que esta placenta pierda territorio, pero pierda territorio parcial, solamente un 20-25%, va a haber un poco de aumento de la resistencia en la umbilical, pero no se va a tornar anormal todavía. Va a disminuir un poco la resistencia cerebral, pero no se va a tornar anormal todavía. No va a alcanzar ninguna de las dos el percentil 95 ni el percentil 5, por lo tanto, si uno va a las tablas de cerebral medio, de umbilical, está todo normal. Todavía. Pero la relación va a estar alterada, y eso es lo que me va a avisar que estoy ante una insuficiencia placentaria leve. Tal vez el estadio más leve que pueda tener, pero que me pone en advertencia de que este feto es pequeño. Y que necesita un seguimiento. Una placenta levemente insuficiente. Típico y característico de la restricción de crecimiento intraútero tardía. Y es lo que les estoy poniendo acá: identificación de la insuficiencia placentaria leve típica del RCIU tardía. Para terminar, vamos a ver la técnica apropiada para la forma de onda del ductus venoso, que es bastante más sencilla. Y acá, antes de empezar a entrar en la técnica propiamente dicha, les dejo un tip para que lo puedan practicar muy fácilmente a aquellos que todavía no se han animado a hacerlo. Pero ustedes tienen que pensar en la vena umbilical. Una vez que identifiqué la vena umbilical, donde la vena umbilical
sin color desaparece o con color muestra un elevado viraje de frecuencia, ahí está el ductus venoso. No tiene muchísimos secretos. Entonces, vamos a identificar esa unión entre la vena umbilical y la cava inferior en un corte sagital medio o un corte transverso oblicuado. Detectamos el origen o istmo del ductus que tiene velocidad elevada o gran viraje de frecuencia. Mejor el plano sagital, pero con un corte axial dorso posterior o derecho posterior, izquierdo posterior, va perfecto. Reducimos el volumen de muestra, sobre todo en el embarazo precoz. La onda habitualmente es trifásica, pero puede ser bifásica o no pulsátil a medida que nos acercamos al término del embarazo. Y la característica del ductus venoso en comparación con otros flujos venosos es su elevada velocidad. Y estos son los pasos que tienen que seguir. Primer paso, corte sagital medio o parasagital o, como vamos a ver abajo a la derecha, transverso, pero con el dorso posterior o posterior derecho, posterior izquierdo, o anterior, pero no a la derecha ni a la izquierda. Dorso derecho, dorso izquierdo no me sirve, mal ángulo me va a costar. Así que a veces los problemas aparecen porque empezamos mal. Si yo empiezo con un feto que está con el dorso a la derecha, tengo que comenzar por ingresar desde un plano adecuado. Si no, voy a romperme la cabeza y voy a considerar que el ductus es un vaso difícil, cuando en realidad es bastante sencillo. Si tengo un buen corte, voy a ver bien la vena umbilical y voy a ver acá el origen o istmo del ductus venoso. Ni Doppler color precisarían para estudiar este ductus venoso. Si ustedes colocan el volumen de muestra Va a haber acá, aliasing ahí van a tener amarillo en esa zona. Ahora bien, puedo hacerlo en este corte sagital o también lo puedo ver en un corte axial, y acá vemos la vena. ¿Dónde termina la vena? Ahí. Si yo no viera el ductus como lo estoy viendo acá, igual donde se afina acá la vena umbilical, ahí podrían colocar el volumen de muestra, aunque no estén viendo el ductus. O si prenden el color, ahí se va a pintar. Y lo mismo acá en el corte axial. Aquí, donde desaparece la vena porque se va a unir con la porta, ahí colocan el Doppler color. Próximo paso, si no confiaron en lo que les dije, prenden el color y ahí van a tener el elevado viraje de frecuencia. Yo trabajo así, sin aliasing. El aliasing es un cambio técnico de instrumentación. A mí me gusta el aliasing ahí. Yo bajo el PRF voy a tener aliasing. Porque lo uso como guía de referencia. Pero tengo acá mi viraje de frecuencia como lo tengo acá abajo. Voy a obtener la onda espectral trifásica, sístole, diástole precoz y diástole tardía o contracción auricular. La onda A de contracción auricular es anterógrada durante todo el embarazo en condiciones normales. Fisiopatología del ductus venoso. Deriva sangre que llega de la placenta con una saturación elevada de oxígeno a través del mismo hacia el foramen oval, corazón izquierdo, para que vaya directamente al cerebro y territorio supradiafragmático, incluye el miocardio, y le dé un flujo de alta saturación de oxígeno al cerebro y miocardio. Normalmente 1/3 se deriva por el ductus venoso, 2/3 van al hígado. En condiciones de hipoxia, progresivamente, no cambia así de un momento para otro, sino que progresivamente este tercio va invirtiéndose para que vayan 2/3 a cerebro y miocardio y 1/3 al hígado. Eso en cuanto a la fisiopatología. ¿Y cuál es la utilidad del ductus venoso? La aplicación en primer trimestre, tamizaje de anomalías cromosómicas y su onda normal me presupone un mayor riesgo de defectos cardíacos y de muerte fetal. En la restricción de crecimiento precoz, siendo al segundo trimestre, es un indicador de hipoxia crónica, acidemia, insuficiencia cardíaca y muerte fetal inminente. Es el mejor indicador de muerte fetal en restricción de crecimiento precoz. De ahí la importancia de hacer un ductus venoso en el primer trimestre. Todos los índices son muy correlacionables, pero el índice de pulsatilidad refleja mejor los cambios de onda, de la forma de la onda, porque utiliza la velocidad media. Y es el más utilizado en la práctica actual. Terminamos con este checklist que les quiero dejar, tal vez no tanto leerlo, sino como que tomen una imagen, que es una secuencia de todo lo que ustedes van a hacer para
en el momento que comienzan a identificar un vaso en particular. Lo identifican, Doppler color, optimizan PRF y ganancia, optimizan el ángulo de ataque, magnifican la imagen, activan el espectro, vuelven a corregir el ángulo de ser necesario, volumen de muestra adecuado, 4 a 10 ondas, 75% de altura, línea de base ajustada, no es necesario que inviertan el espectro, ajusten la ganancia espectral y tomen una buena medición. Y recuerden que una técnica adecuada es el requisito indispensable para poder interpretar correctamente los resultados en un Doppler obstétrico. Muy bien. Felicito a los que se han permanecido en conexión, porque yo considero esta conferencia un manjar desde el punto de vista de una revisión rápida, pero enfocada y precisa de todos los elementos que tenemos que tomar en consideración para convertirnos en buenos especialistas de la hemodinamia, ¿verdad? Del Doppler materno-fetal. Creo que ahí está toda la información que necesitamos manejar día por día. Les exhorto que en esta semana, por favor, envíen alguna que otra captura que ustedes puedan lograr. Los que se puedan unir conmigo en el hospital mañana o el próximo martes serán bienvenidos siempre, martes y jueves, a partir de las 11 de la mañana, donde yo me ocupo de ver 3, 4 pacientes de hemodinamia y así podemos lograr técnicas de cualquier territorio que ustedes necesiten fortalecer. Muy bien, ¿están conmigo todavía para despedirnos? Estoy por aquí. Muy bien, Melissa, Mabel, Fausto, Estamos aquí. Carela. Claro que sí, doctor. Experiencia, Sharina, cuéntame. Muy interesante. Vamos El video comprendiendo estaba un muy poco más. interesante, doctor, pero yo me asusté. Sí, Yo hasta calenté una taza de leche y un bizcochito. Cuando yo vi cuánto duraba ese video. debiste brindarnos un poquito, aunque sea con una foto que enviaras. Déjame, yo se la mando ahora mismo. Yo la Sí, por acabo favor. de tirar. Ya a esta hora estamos bajo de combustible todos. Pero realmente él es una eminencia mundial, Cafici, no olviden ese nombre, Daniel Cafici. Y hay unos libros que él ha escrito sobre esa temática que son muy buenos. Daniel Cafici. Yo quise sustentar una retroalimentación esta noche porque como estuvimos en Semana Santa un poquito desconectados, pues ya con esa información general, pues retomamos lo esencial, lo prioritario, para seguir haciendo prácticas técnicas. Él estaba aquí en estos días, oye. Creo que sí. Sí, él fue al hotel Lina, al que era en Lina. Oh, wow. ¿Y tú estuviste Sí. presente, Fausto? Sí, yo fui allá. Incluso yo tengo fotos con él. Tuve la oportunidad de estar escuchándolo. ¿Qué temática presentó él en ese momento? No, Doppler, así, Doppler. Doppler obstétrico. Bueno, prácticamente esa misma conferencia, pero más actualizada. Ya, perfecto. Pues gracias por el comentario. También a Mabel, ese plato está hermosísimo, que adorna la taza y el bizcocho. De verdad, buen provecho y gracias por enviar para despertar el hambre también. No, ya que la clase acabó, yo no me lo voy a comer porque yo estoy a dieta. Ay, Fausto, oye eso. Bueno, pero existen los Uber y también, ¿cómo se llaman las entregas? Los deliveries. Mira a ver si Fausto quiere que se lo manden por delivery allá donde él está. Ajá. Entonces, mire, yo estoy fuera de mi casa como desde las 7 a las pico de la mañana, porque usted sabe que yo cojo para mi trabajo y después en la tarde cojo para mi negocio. Usted sabe que hay que darle calor a lo de uno porque Ahí, prende.
Bien, pues mucho éxito y descanse, una feliz noche y nos seguimos viendo ya en una última etapa que nos queda. Bye Ok, bye. doctor. Buena, buena. Felicidades, Melissa, nuevamente. Ay. Gracias, doctor. Un placer para mí. Bueno.